Mi isla de plástico. Habían pasado 4 generaciones. La nave ciudad llegó por fin al maravilloso planeta habitable, tan parecido al que había quedado atrás para siempre, desolado y sin recursos para poder sobrevivir. Ya solo quedaban 3 días escasos para poner pie sobre el tan ansiado nuevo mundo. 3 días necesarios para desacelerar el enorme complejo interestelar, rudimentario aún, pero suficiente para cumplir el sueño de una humanidad que no supo respetar las reglas de una evolución tecnológica, sostenible y armónica. Desde las ventanas de la nave, miles de ojos miraban extasiados y con emoción tan ansiado acontecimiento. Mirad, decía el comandante jefe de la expedición de supervivientes, que azul tan maravilloso, es como un hermano gemelo de nuestro querido planeta, del hogar que dejamos más de 500 años atrás. El enorme complejo espacial se acercó hasta una lejana órbita, desde la cual nada concreto podía distinguirse aún. El comandante Krustin rápidamente dio la orden de lanzar varias naves de reconocimiento, con el fin de encontrar algún vestigio de tierra firme, ya que una fina niebla azulada impedía ver con claridad la superficie. Desde la plataforma de lanzamiento, sendas naves comenzaron a descender rápidamente hacia la superficie. En pocos minutos, escudriñaban el vasto océano que al parecer cubría el planeta entero. La búsqueda de tierra firme se hizo exhaustiva. Nada sólido se veía por ahora, donde poder descender y colonizar. Arriba, en la nave ciudad, el comandante Krustin y oficiales esperaban con impaciencia noticias que les hicieran saltar de alegría, pero las horas pasaban y los comunicados que les llegaban desde las naves de reconocimiento eran desalentadoras. Todo parecía indicar que habían llegado a un mundo idéntico al suyo, pero sin continentes donde poner pie. Era un planeta oceánico, una enorme esfera, vestida con un manto de agua azul infinito. Los exploradores, después de muchas horas de infructuoso trabajo, regresaron. Se presentaron ante el comandante llorando. Hemos recorrido vastas distancias atravesando el espacio, decía uno de ellos con el semblante triste y desesperado. Luego, siguió diciendo, somos la 4ª generación. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y deseo en vivir en un mundo nuevo, y solo hemos encontrado agua. Terminaremos extinguiéndonos como otras tantas civilizaciones, por no haber gestionado correctamente nuestro hogar. No sé qué va a ser de nosotros, exclamaba otro sollozando. Basta ya, gritó de pronto el comandante Krustin. No voy a permitir que después de todo lo que hemos pasado y trabajado hasta llegar aquí, nos rindamos a la primera de cambio. Prepararme una lanzadera. Voy a ir yo mismo a encontrar nuestras tierras. Esas tierras eran visibles desde las sondas que se enviaron hasta aquí años y años atrás. Tienen que existir en algún sitio. Quizás no habéis mirado bien, exclamó el comandante visiblemente excitado. El mandatario jefe ocupó una lanzadera. Antes de iniciar el descenso, el astrónomo Murumi se acomodó en el asiento del copiloto, diciendo que deseaba ir con él. Estaba confundido y desorientado. No había duda alguna. Todos los datos científicos daban como cierto que este mundo tenía las 3/4 partes de agua y el resto de tierra firme, una proporción similar al mundo del cual venían. Los cálculos se habían revisado hasta la saciedad. No había duda alguna al respecto, razón por la cual habían decidido viajar de un sistema solar a otro con todas las consecuencias. El comandante Krustin conducía su nave de reconocimiento, junto con su acompañante. Descendieron a toda velocidad. Gobernaba el deslizador con gran destreza, cerniéndose sobre el vasto océano, usando esta vez un sofisticado tipo de radar. Después de una larga jornada inspeccionando las azules aguas, apareció en el monitor de a bordo un contorno tenue y difuso, que a todas luces tenía que tratarse de algo sólido sobre la superficie acuosa. Enfilaron hacia el origen de la señal. En menos de minuto y medio, se toparon con una diminuta isla, más bien un islote, un extraño islote flotando como una pluma gigante sobre las profundas aguas.
calculando a simple vista, no debía tener más de 1,5 kilómetros de largo por 1 de ancho. No se veía ningún tipo de roca elevarse hacia el cielo. Era sorprendente, parecía haber sido manufacturada toscamente por una mano inteligente. El módulo se posicionó cerca de una de las orillas del extraño complejo, frente a lo que parecía una humilde vivienda. El descenso, aunque silencioso, puso en alerta al único habitante de tan inusual territorio. Al poner pie en tierra, los dos viajeros de las estrellas vieron aparecer ante ellos un personaje con aspecto humano. Sujetaba en sus manos un arma, apuntó con ella a los visitantes, pero enseguida la arrojó al suelo y arrastrándose hasta los pies del comandante, comenzó a producir agudos sonidos guturales, aderezados de lamentos y sollozos. Las botas del comandante brillaban empapadas por las lágrimas del individuo, viejo y demacrado. Venimos de muy lejos, desde otro sol, buscando un sitio donde poder establecernos, decía Murumi, un experto mentalista en comunicación telepática, tratando de hacerse entender. Ante la imposibilidad de comunicación verbal, lo intentaron telepáticamente. No funcionó. El único habitante de tan extraña isla invitó a los visitantes venidos del espacio a que le acompañaran al interior de su casa. Intentó comunicarse con ellos por señas. Les rogó a sentarse en unos viejos sillones de piel de vaca. Todo era sucio y mugriento. Aún así, los dos invitados accedieron por cortesía y tomaron asiento. El anciano se dirigió a un armario metálico medio oxidado, y presentó un grueso álbum con dibujos grabados sobre láminas de acero inoxidable, muy bien encuadernado ante los ojos de los extranjeros. Cada viñeta iba acompañada de texto descriptivo, aunque este no era realmente necesario, pues todo el conjunto mostraba una apasionante e increíble historia, que los astronautas ardían en deseos de conocer. Y aquí es cuando comienza un relato verdaderamente increíble. Mr. Basura, así era conocido en un pequeño pueblo inglés, cercano a la ciudad de Norwich. Todos se burlaban de este buen hombre. Había heredado de sus padres unas tierras con las cuales conseguía vivir a duras penas, y sacar unos beneficios más bien escasos. En lo alto de una colina, estaba construyendo una isla formada por garrafas de plástico y otros envases que recogía en los contenedores del pueblo y alrededores. Grandes bidones de plástico vacíos de diferentes materiales eran recolectados por este inglés loco y transportados hasta su proyecto de isla flotante, una especie de arca de Noé del siglo XXI. En el pueblo, cuando los lugareños se reunían en el bar de Enrique VIII, no faltaban comentarios acerca de la empresa de Mr. Basura, cuyo nombre de pila era Jason. Ya faltaba poco para la gran inundación. Había mucha maldad en la tierra, muchos políticos corruptos, violencia en las calles y en las aulas, pederastia en el clero de la Iglesia Católica, la que hacía tiempo había dejado, y muchas más cosas malas imposible de describir. Decía que Dios se le había aparecido en sueños, desde un gran círculo de luz. Le dijo que aprovechara todo lo que estuviera a su alcance, para construir una isla lo suficientemente grande y sólida, con el fin de salvar el mayor número de semillas y animales domésticos para su propia supervivencia. Contaba con una pequeña camioneta medio destartalada. Se servía de ella para su cometido. Trabajaba muy duro para recoger buenas cosechas de papas, que vendía luego en el mercado de Norwich. Lograba ciertos beneficios que invertía en la compra del instrumental necesario para su isla. Las cuerdas con las que amarraba todas las piezas eran de plástico, único material que soporta los envites del agua y del tiempo durante cientos de años, decía, y no le faltaba razón. El ser humano es especialista en fabricar productos que más tarde se convierten en desechos prácticamente indestructibles por el tiempo, basura que no se degrada en siglos. El mejor material para construir una isla que resistiera indefinidamente, flotando sobre las aguas que habían de cubrir todo el planeta. Durante más de 5 años, Jason había logrado colocar convenientemente como base del proyecto, más de 600 grandes bidones de fertilizante vacíos completamente herméticos, muchos miles de garrafas de agua de diferentes tamaños,
que cada una de las botellas estuviera completamente cerradas con su tapón correspondiente, e impregnado de silicona. Era de vital importancia. La enorme acumulación de aire en el interior de los recipientes era la base de la sólida flotabilidad del conjunto mastodóntico que el loco inglés pretendía fabricar. La plana colina mostraba ya un soberbio trabajo. Los lugareños no daban crédito a lo que estaban viendo, y comenzaron las intrigas y las envidias absurdas. En más de una ocasión, Jason tuvo que echar mano de su escopeta reglamentaria de caza para dispersar varios conatos de violencia y gamberrismo. Un grupo de jóvenes se dirigieron una oscura noche con antorchas para quemar la construcción a la que tantas horas de trabajo había dedicado el visionario. Se encontraban ya cerca, a unos 50 metros del complejo, cuando de repente se desató una repentina tormenta de granizo del tamaño de pelotas de golf. La comitiva tuvo que abandonar el lugar a toda prisa. Corrieron a refugiarse en un viejo cobertizo de madera, casi todo sangrando de brechas y chichones producidos por la granizada. El techo del cobertizo cedió ante los fuertes impactos. El granizo era ahora del tamaño de bolas de billar. Rápidamente levantaron una trampilla bajo sus pies, se lanzaron abajo cerrándola tras ellos. Todos se pusieron a salvo, menos un joven llamado Pita, quien desgraciadamente murió acribillado y sepultado por el pedrisco venido del cielo. La noticia de lo ocurrido se extendió por el lugar como un reguero de pólvora. El temor comenzó a minar los corazones de los habitantes del lugar, quienes dieron por cierto que todo había sido un castigo de Dios. Nadie desde aquel día se atrevió jamás a molestar al loco de la colina de plástico, quien sin demora continuaba con su divina ordenanza. La inspiración caló también en un tipo llamado Lawrence, quien se unió a su causa incondicionalmente. Ayudó mucho a que el proyecto se acelerara convenientemente. Usando una furgoneta de su propiedad, transportó grandes cantidades de material plástico. Mientras tanto, la isla iba creciendo a lo largo y a lo ancho sobre la planicie de la colina propiedad de Jason. Los medios locales fueron los culpables de que la supuesta locura del loco del plástico se fuera extendiendo a otras comarcas de más relevancia, hasta el punto de presentarse en el lugar la prensa más importante del Reino Unido. Invitado en uno de los canales de televisión, Jason, muy convencido de su misión, exponía abiertamente ante millones de telespectadores su proyecto de supervivencia, pero la gente veía uno más de los numerosos reality shows televisivos para entretener al público. Esto permitió a Jason redundar en mejoras notables en su proyecto, gracias a los beneficios obtenidos en sus apariciones en pantalla. Desde aquello, camiones de restos plásticos llegaban hasta la finca del Noé del siglo XXI, así le llamaban algunos, pero la popularidad tiene también su lado incómodo, y multitud de personas querían ver el prodigio que un solo hombre había logrado materializar en pocos años, como ocurrió con el caso del exmonje español, que había logrado levantar una catedral inmensa con sus propias manos, en un pueblo de las cercanías de Madrid capital, llamado Mejorada del Campo. Algunos del pueblo comenzaron a tomarse en serio lo del próximo diluvio universal, pero lo cierto es que hacía ya 2 años que no llovía en los alrededores de la comarca, y es que lo que se avecinaba en esta ocasión no era un diluvio propiamente dicho, era más bien una inundación a gran escala. El planeta estaba sufriendo una de las sequías más largas de la historia de la humanidad. No se tenían noticias de algo semejante. Los ríos se secaban, los glaciales se derretían, los polos se resquebrajaban, y el nivel del mar subió más de 20 metros. Los países limítrofes con los mares y océanos eran engullidos, convirtiéndose en ciudades fantasma. Aún así, quedaba mucha tierra firme donde las poblaciones se desplazaban huyendo de las fauces del mar. Pero esto era solo el comienzo. La subida del nivel de las aguas no era debido por la fusión de los glaciales y los polos. La razón principal y la más grave era la ruptura de las capas de roca de contención, que albergaban un océano subterráneo más grande y profundo que el de la superficie. Las pruebas nucleares subterráneas habían fracturado importantes zonas,
por donde escapaban a la superficie millones de metros cúbicos de agua dulce y pura, que había permanecido oculta durante millones de años. El comandante Krustin y su acompañante, el astrónomo Murumi, no salían de su asombro por la increíble información que iba llegando a sus cerebros, a través de las viñetas a todo color, que el náufrago terrestre había tenido tiempo de dibujar durante más de 60 años. Habían llegado al planeta de la esperanza, pero se toparon con algo similar a lo que le sucedió a su mundo de origen. Se les veía claramente desesperanzados. Pero continuemos con lo que pasó en la Tierra. Mientras el nivel de las aguas continuaba elevándose, la gente comenzó a emigrar hacia las zonas altas. El desconcierto y el caos era la norma en aquellos fatídicos días. Inmensos géiseres ascendían cientos de metros sobre la superficie del océano. En otras, el océano, que había permanecido enclaustrado durante miles de millones de años, reclamaba su libertad, escapando por fisuras kilométricas hacia la superficie, la cual iba ascendiendo demasiado rápido para que diera tiempo a organizarse y planificar ningún tipo de evacuación. No había escapatoria. Los puertos habían desaparecido, de manera que huir en alguno era imposible. Los aviones, cogidos por sorpresa en pleno vuelo, caían al mar después de haber agotado el combustible. Se evacuaba a los pasajeros. Estos quedaban flotando a la deriva, soportados únicamente por su chaleco salvavidas, con el localizador encendido, sabiendo que nadie iba a venir a rescatarlos. Por otro lado, los ricos y poderosos toman posesión de grandes barcos y transatlánticos, cargados de agua y víveres, dejando al resto de los mortales abandonados a su suerte. Pero el tiempo es el más cruel de los enemigos. En condiciones de supervivencia, el ser humano se vuelve salvaje y cruel, de manera que, como siempre ha ocurrido en la historia, los más fuertes y astutos toman el control de los navíos y, después de inevitables guerras locales, terminan por desaparecer, convirtiendo los cruceros en barcos fantasma, donde solo sobreviven ratas e insectos. Han pasado varios años, y lo único que queda es el Everest. Algunos lo alcanzan como la última tabla de salvación. Lo comparten con animales salvajes que, como ellos, tratan de sobrevivir. Mientras, aunque lentamente, el nivel del agua continúa su ascenso hasta cubrir casi por completo el último bastión de tierra firme. Solo algunas cumbres de las montañas más altas de los Himalayas, incluido el Everest, se salvan por el momento de la inundación, que continúa su ascenso. Fin del capítulo 1. Dale un like para animarme a escribir el 2.